Muy buen día, qué bendición volvernos a encontrar a través del estudio de la palabra, hoy con un estudio más profundo para ser edificados y para entrar en esas nuevas dimensiones de gloria que el Señor tiene preparado para nosotros. Recuerde que la única forma de conocer a Dios es a través de la palabra. La única forma de desarrollar en nosotros el carácter de Dios es a través de la palabra. No hay otro camino y no hay otra forma. Jesús mismo es presentado como la palabra hecha carne. Jesús mismo es la manifestación, es la materialización de la palabra de Dios. Por eso es importante que usted y yo leamos la palabra. Y la misma palabra es la que nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy vamos a ver algo importante y cuál es esa fe. ¿Qué clase de fe tenemos que ser o tenemos que tener o tenemos que desarrollar o tenemos que conocer para que nosotros podamos crecer a la estatura del Señor Jesucristo, ser como Él? Recuerden que este año 2021 estamos trabajando y nuestra consigna, nuestro objetivo es crecer hasta parecernos a Jesús, crecer hasta desarrollar el carácter de Jesús, crecer hasta que podamos desarrollar en nosotros la personalidad de Cristo, hasta que se establezca en nosotros la personalidad de Cristo. Entonces, desde esa perspectiva debemos aprender a estudiar la palabra, a buscar al Señor, porque es eso lo que Él quiere para nosotros. Y la fe descansa sobre pilares establecidos por Dios. La fe es creer en Dios, óyeme bien esto, y es creer en sus promesas. ¿Cuáles promesas? Las que están en la palabra. Usted no puede crecer en el conocimiento de Dios, en el carácter. Usted no puede ser cambiado y transformado si usted no tiene un encuentro continuo y permanente con la palabra de Dios. Es vital, es fundamental. No se trate, la fe no llega porque alguien le imponga las manos, porque alguien ore por usted. Ni siquiera que usted mismo ore, Señor, aumenta mi fe. La fe, dice la palabra, que viene por el oír la palabra, el oír el consejo de Dios. Entonces es ahí donde tenemos que estar nosotros cimentados. La fe es la confianza que si Él lo ha dicho, así va a suceder. La fe es esa confianza, esa seguridad que si en la palabra está expresado de esa forma, es porque así es. La fe que agrada a Dios no tiene que ver con la confianza que tengo en que esto me va a salir bien o que me va a llegar aquello o que tengo fe en aquella persona que me va a ayudar o algo. Y aquí hay un gran error, porque incluso en estos tiempos se han levantado falsos maestros, falsos profetas que han manipulado esta verdad. Entonces, por eso es que muchos se han descuidado. Mire, si usted respalda mi ministerio, si usted siembra en mí, si usted recibe esa palabra que Dios está dando a través mío, ¿sí?, usted va a ser bendecido. Eso es una gran mentira y eso ha venido usándose en estos tiempos, y la fe de las personas se estanca y sencillamente no germina, no brota esa fe, porque es que el resultado de la fe y el secreto para que usted desarrolle fe está en la medida en que usted se mete con Dios, en la medida que usted busca a Dios a través de la palabra. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra forma. Esto no es una fórmula mágica donde alguien impone las manos, donde alguien ora por usted y de la noche a la mañana usted aparece con fe. No, así no funciona. Y cuando oiga a alguien que le quiera vender esa mentira, que le quiera vender ese principio, yo he oído de predicadores que dicen, mire, a mí Dios me usa en tal área. No. Dios obra de una manera especial de acuerdo a la necesidad de cada uno, de acuerdo a la fe y de acuerdo a los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros. Usted tiene que acercarse creyendo que Dios puede bendecirle, pero que usted está sometido y sujeto a la voluntad de Dios. Dios puede hacer todo lo que nosotros queramos y más. Pero la pregunta es, ¿Dios quiere hacerlo? Él puede hacerlo, pero ¿quiere hacerlo conmigo? Yo nunca le pregunto a una persona, Dios te va a sanar. Vamos a orar a Dios para que Él obre, porque está en la voluntad de Dios si te sana o no. Lo que sí te puede hacer es que Él tiene el poder para sanarte. Pero si lo va a hacer o no lo va a hacer, eso es potestad de Dios. Dios tiene el poder para bendecirte y para levantarte, pero es potestad de Dios el que te levante a nuevas dimensiones de gloria, a nuevas grandezas, ¿sí? Y es voluntad de Dios. Acuérdese que para usted y para mí hay planes que han nacido en el corazón de Dios.
hay rutas ya establecidas, hay caminos que tenemos que recorrer usted y yo. Todo lo que Dios traiga a su vida y a mi vida, si se ajusta, si cimienta, si fortalece el caminar por la senda que Dios ha trazado, se cumplirá. Pero si esa bendición, eso que yo estoy esperando, eso en lo cual yo he confiado, o sencillamente es lo que yo quiero recibir, me va a desviar del propósito de Dios, me va a sacar del camino que Él ya estableció para mí, Dios no lo va a permitir. Dios no lo va a permitir. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que quiero que veamos hoy. ¿Cuál es esa fe que de verdad viene del corazón de Dios? ¿Cuál es esa fe que viene de Dios para mi vida y la cual se convierte en mí una fe sana? Una fe que me fortalece. Los médicos, y ahorita que se habla tanto de nutrición, de buena alimentación y todo, hablan de un colesterol bueno y un colesterol malo. Y qué bueno sería que todos tuviéramos ese colesterol bueno allá arriba, que esté en muy buenos niveles. ¿Por qué? Porque ese colesterol bueno me va a fortalecer, me va a bendecir y es fruto y es resultado de tener una alimentación sana y unos hábitos de vida sanos. Es el resultado de una vida de ejercicio, de hidratarse permanentemente, de comer de una manera sana, de una manera equilibrada. Ese es el resultado. Lo mismo, hay una fe sana, hay una fe que no es sana, hay una fe que es perversa y es la que se está vendiendo hoy. Entonces usted tiene que aprender, así como los médicos y los nutricionistas y los endocrinos ya clasifican ese colesterol bueno y el colesterol malo, usted también debe entender que hay una fe buena y una fe mala. La fe mala es la que está siendo sembrada por charlatanes, por engañadores, y que nos van llevando por un camino torcido, un camino perverso, donde está fundamentado en la siembra, está fundamentado en sellar la palabra, está fundamentado en profetizar, está fundamentado en declarar, está fundamentado en decretar. Y esa fe es una fe perversa, es una fe dañina que ha dañado a la iglesia, que ha distorsionado los planes de Dios. Entonces la fe buena, la que usted y yo tenemos que desarrollar, tiene que venir del cielo, tiene que venir del corazón de Dios para el mío. Se tiene que ajustar a la perfecta voluntad y nunca esa fe irá a alimentar mis emociones, ni mis sueños, ni mis anhelos, ni mi proyecto de vida. Usted y yo no vinimos al Señor para que Él cumpla el proyecto de vida que se nos ha ocurrido, para que Él cumpla o complete los sueños y anhelos de su corazón y el mío. Como cristianos, como hijos de Dios, como personas nacidas de nuevo y con una nueva naturaleza, nos ajustamos como todo hijo obediente a la perfecta voluntad del Padre. Entonces todo eso vamos a estar viendo a través de esta enseñanza, porque su fe y la mía tiene que estar puesta en Dios y tiene que estar fundamentada sobre su palabra. Óigame bien, y debo entender por revelación de Dios, no porque yo lo hablo, no porque yo lo declaro, no porque yo lo decreto, debo tener o entender por revelación de Dios que lo que Él me dice, lo que Él me ha dicho, Él lo hará. No lo que yo ajusté, no lo que como cuando entra un niño a una venta, a una dulcería y toma las golosinas y llena sus manos. Eso pareciera. Miren, en la Biblia hay más de 34,000 promesas, se habla, y lo he oído predicar. ¿Cuál quiere usted tomar? Ahí están, cójalas. Sírvase de acuerdo a su gusto y su placer. De eso no se trata. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos hable, que nos ministre, que nos enseñe y que nos muestre cuál es esa fe sana que proviene de Él, cuál es esa fe que ha nacido del corazón de Dios y la cual yo debo tomar y la cual yo debo sustentar mi vida sobre ella para poder crecer. Soberano Dios, te doy gracias por esta nueva oportunidad que nos da de recibir de tu palabra, de ser edificados en ella, de conocer, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Así que háblanos, he aquí nuestros corazones sedientos, he aquí este tiempo, Señor, que te pedimos se ha convertido en una oportunidad preciosa para ser edificados, para alimentarnos, para sustentarnos. Y así, Señor, como hay ese colesterol bueno, resultado y desarrollado a través del consumo de alimentos sanos, nutritivos, de una dieta balanceada y equilibrada,
Hoy también queremos, Señor, ser alimentados con una palabra de vida, con una palabra de verdad, que nos fortalezca en el conocimiento, que abra nuestro entendimiento, que nos llene de sabiduría, de fe, de paciencia y por sobre todo de prudencia, Señor, para caminar con sensatez, para caminar con humildad, para caminar con entendimiento la senda que tú has trazado para cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, dispuestos a recibir todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Yo quiero que miremos algo importante en Génesis, en el capítulo 15. Vamos a leer algunos versículos de ahí y quiero que arranquemos o empecemos con el versículo 6. Y dice algo precioso, hablando de Abraham. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dice esta palabra que le creyó a Dios. Pero aquí la pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿qué creyó? ¿Qué creyó? Y creyó que le iban a dar lo que él quería. Y eso es lo que estamos pensando hoy. Y ese es el actuar de la iglesia en estos tiempos. Llegan charlatanes y hablan vendiendo un evangelio de ofertas. Pida lo que quiera. Incitan a la gente y tocan sus emociones diciéndole, pida lo que quiera. Sueñe, anhele, visualice lo que usted quiere. Eso no es fe. Eso es lo que llaman los COAS, la famosa actitud positiva. Y eso no tiene nada que ver con la fe. Eso es antibíblico. Por eso estamos hablando hoy de la fe que proviene de Dios. Aquella fe que dice que agrada a Dios. No es cualquier fe. No es cualquier fe. No es la fe que si a mí se me antoja algo, yo voy y lo piso y listo. No es esa fe. No es esa la que habla la palabra. No es esa la que nos está hablando aquí el Señor. No es esa la que hizo de Abraham el padre de la fe. No es esa que le dio a Abraham la categoría de ser tomado por justicia o ser justificado por esa fe que tuvo él en Dios. No se trata de eso. Entonces, la fe está relacionada con todo lo que Dios me ha dicho y me ha hablado. Ahora, ¿dónde me ha hablado Dios? En lo secreto, donde usted ha estado. Por eso si usted no lee la palabra, si usted no ora, y perdone la expresión castiza, si usted no se mete con Dios, si usted no decide buscar a Dios de todo corazón, usted no va a obtener nada de parte de Dios. No hay revelación para su vida. Es imposible. La palabra de Dios dice que un pueblo sin revelación se pierde. Y usted tiene que tener revelación. ¿Y qué es revelación? Es aquello que Dios trae para su vida. Es aquello que Dios le habla. Es aquello que Dios le muestra. Y es aquello que a través del tiempo, de una búsqueda concienzuda, continua y permanente de la palabra, Dios va trayendo revelación para usted. Es eso lo que dice la palabra de Dios. Es a eso a lo que se refiere. Es a eso a lo que se refiere la palabra de Dios. No hay otra forma. No busque otro camino. No reciba otra palabra diferente. Ahora mire el versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Óigame bien, Señor Jehová, ¿qué me darás? Es esa actitud la que yo debo llegar a buscar. ¿Sabe que algo que hemos aprendido con mi esposa es esto? A veces tenemos anhelos y eso es lo que le decimos, Señor, escógelo tú. Dime tú, Señor, ¿qué es lo mejor? Y te invito a eso, aún, Señor, ¿qué carro quieres que compre? Señor, ¿a dónde quiere que sean mis vacaciones? Aún más, hazlo más, a una cosa más inmediata y a un nivel de petición más sencilla. Señor, ¿a dónde quieres que vaya a almorzar? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que hoy preparemos para la cena, para el almuerzo, Señor? ¿Cómo crees tú, Señor, que sea la mejor manera de desarrollar la agenda de este día? Es eso. Primero que todo, eso trae un principio de humildad, la cual hoy no queremos dar. Porque cuando se oye hablar, cuando se oye decretar, cuando se oye profetizar, se siente en el corazón de la persona que lo hace tanta prepotencia, tanta autosuficiencia. ¿Y sabe qué dicen los charlatanes que promueven esto? Hermano, la misma fe que usted necesita para pedir 1,000 pesos es la misma que usted necesita para pedir 1,000 millones de pesos. Así que no sea ridículo, no sea estúpido y pida 1,000 millones de pesos, no sea bobo, váyase por lo alto, pida lo mejor. No funciona así.
Señor, ¿qué me darás? ¿Qué es lo mejor para mi vida? Como les decía al comienzo, Señor, yo sé que hay un plan, hay un camino ya trazado para mí. ¿Qué va a fortalecer ese caminar, ese andar mío por lo que ya tú has establecido? ¿Me estás entendiendo esto? Mira, es como si un muchacho estuviera terminando su universidad. Ya, digamos, está en los últimos semestres. Y resulta que los planes que hay es irse a especializar a X país. Hablemos de Estados Unidos. ¿Qué se ajusta a ese plan? ¿Que ese muchacho se ponga a estudiar italiano? ¿O tal vez alemán? ¿O tal vez francés? No, no. Lo que va a fortalecer el plan que hay para ese muchacho que quiere especializarse en los Estados Unidos es que aprenda el inglés, es que conozca la cultura, es que se vaya moviendo en obtener la visa de estudiante para ese país. Entonces hay una cantidad de eventos que tienen que empezar a desarrollarse. ¿Para qué? Para fortalecer el proyecto. Ahora, Dios tiene un proyecto y un plan para cada uno de nosotros. Y Él va a traer, Él va a permitir en la vida suya y en la mía todo lo que se ajuste, óigame bien, para que ese proyecto de vida que Dios ha establecido se fortalezca en cada uno de nosotros. ¿Lo está entendiendo? Por eso es que Dios no está como el Aladín de la lámpara, pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Pídeme un deseo, 2 deseos, 3 deseos. Y eso es lo que oye uno con muchos charlatanes. Pídele a Dios, pida con fe, créale. No, no, así no funciona. Así no funciona. Dios no actúa de esa manera. Pues es que tenemos que conocer a Dios. Por eso es este año, el Señor ha puesto en nuestro corazón que desarrollemos el carácter de Jesús, que crezcamos en el conocimiento, en parecernos a Él en todo lo que hagamos y emprendamos. De eso depende. Ahí está establecido todo. Señor Jehová, ¿qué me darás? Y qué lindo es entrar en oración, en una actitud de humildad y sencillez. Señor, ¿qué tienes para mí con respecto a esta área? Señor, ¿qué es lo mejor? ¿O cuál es la mejor carrera para que mis hijos estudien? ¿Cuál es, Señor? Revélamela tú. Porque tal vez yo he pensado en derecho, en medicina, en esto, aquello, pero tú tienes otros planes. Señor, revélamelos. Revélame el camino que hay para mi vida. Y tú como padre, revélame el camino, muéstrame el camino que hay para mi hijo, para mi hija, para yo poderle hablar, para yo poderle aconsejar, para yo poderle direccionar. ¿Recuerdas la petición que hizo delante del ángel de Jehová el padre de Sansón? ¿Y cómo le criaremos? ¿Cómo educaremos al muchacho? Y el ángel de Jehová le habló, le ministró. Esa debe ser la petición. Y es una oración, óigame bien, de humildad y sencillez que fortalece nuestra fe. ¿Por qué fortalece nuestra fe? Porque es que yo debo tener claro, en el caso de padre, qué hay para mis hijos, qué tiene el Señor para mis hijos. Como persona, yo debo tener claro cuál es el camino mío. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? A mí continuamente se me aparecen propuestas, caminos, que esto no se ajusta al plan de Dios, pero que es buenísimo. Yo no estoy discutiendo que no sea bueno o no sea bueno. Yo no estoy discutiendo que no sea rentable o que no sea productivo. O no estoy discutiendo que si tomo ese camino puedo alcanzar cosas grandes. Pero es que eso no se ajusta a lo que yo quiero. Les vuelvo y caigo el ejemplo que les daba inicialmente. Es como si mis planes, lo que ya está preestablecido es que yo termine mi carrera y me especialice en los Estados Unidos y me pongo a estudiar alemán. Cualquier día estás perdiendo el tiempo. Y si yo sigo e insisto con ese idioma, el alemán, cuando llegue la hora de viajar yo no estaré preparado y tendré que desistir de esa oportunidad de viajar porque no hablo el idioma. Y cuando me encuentre el primer requisito para llegar a este país y poder entrar a estudiar y poder conectarme a un ritmo de preparación y de enseñanza, debo conocer el idioma, debo entenderlo a un nivel X o determinado, debo tener un dominio por lo menos de un 80 o 90% del idioma, pero como yo he estado desenfocado, estudiando, preparándome y conozco muy bien la cultura alemana, conozco muy bien ya el idioma alemán, conozco muy bien cosas ya, pero no tiene nada que ver en lo que Dios tiene para mí, no tiene nada que ver con lo que Dios me ha llamado, y eso ha pasado mucho. Y por eso la gente viene a la iglesia, se cansa, se desgasta, abandona la iglesia. ¿Por qué? Porque llegó a los caminos del Señor y tomó un camino equivocado. Porque llegó un charlatán y le dijo. Porque llegó alguien y alimentó sus emociones, lo que a él le parecía, lo que él creía, y a la final se perdió todo. Entonces, es importante, la fe que proviene de Dios es esa.
Entonces siempre pregunta al Señor, ¿qué me darás? ¿Qué tienes para mí, Señor? Háblame, tu siervo te escucha. Y fijemos en este punto de la fe. No soy esa persona antojada que llego delante de mi Padre para que me supla los caprichos del momento, lo que está de moda. Yo conozco gente que van y hacen un viaje a X país, yo me quiero ir a vivir allá. No, Dios te llevó a un delicioso paseo, lo disfrutaste y todo, y de pronto sí, hasta un comida, qué rico se ve. No, ya vengo, yo me tengo que ir a vivir allá. Me encantó, ya vengo, ya estoy hablando y hago planes y cambio todo, sin ni siquiera consultar a Dios. Sencillamente porque fui. Salimos a dar una vuelta y ahí es donde se desarrolla ese deseo a veces de tener ese principio, esa actitud, esa conducta de ser un comprador impulsivo. Y por eso mucha gente no puede cargar efectivos o una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito para los que la tienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de lo que se antojan lo van comprando. Algunos dicen, es que yo así me desestreso, yo así. No, se tiene que planificar todo. Un hombre, una mujer de Dios, una persona que no se mueve por sus emociones, no es almática. Una persona que lo tiene claro, una persona de fe, conforme a la fe que proviene de Dios, una persona que actúa con sensatez, con madurez, con prudencia, es equilibrada. Su carácter no se mueve con facilidad. Dios le va a permitir a usted hacer cosas, desarrollar planes, aún darle vacaciones y le puede decir vete a tal lugar por 15 días, pero resulta que le pasó algo allá y le gustó y se enamoró y todo. No, yo me quedo otros 15 días. Y eso implicó que dejé abandonado mis compromisos, mis responsabilidades, mis actividades y todo. Y no, es que la verdad pasó esto y alargué mis vacaciones y ahora espérenme. Y se pueden perder cosas grandes. Entonces necesitamos tener ese equilibrio para poder desarrollar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La fe es una actitud del corazón, donde humildemente vengo a Dios para recibir lo que Él tiene para mí. Óigame bien, conforme a la voluntad, a la perfecta voluntad de Dios, a la buena voluntad de Dios. Y dice la palabra que la voluntad de Dios también es agradable. Yo lo acepto con humildad, Señor, gracias. Esto es lo que tiene para mí, lo recibo. Sobre este fundamento que me está dando, yo voy a edificar. Si este es el fundamento, si esta es la semilla para yo desarrollar todo un plan que tú tienes, lo hago. Gracias, Dios. Y lo recibo. Vayamos al versículo 1 de ese mismo capítulo 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Miren los deseos de Dios. Entonces vemos que Dios es el que se le revela a Abraham. Dios es el que le entrega ese plan a Abraham. No es Abraham donde llega, Señor, quiero que me entregues esto. O en el nombre de Jesús yo tomo posesión de esto. No. Es Dios quien le dice, voy a hacer esto contigo, te voy a entregar eso. Y es el que le da esa promesa tan maravillosa. Y tu galardón, tu bendición, será sobremanera grande. Y fíjate que hoy le dice, piensa en grande. No, y si Dios no tiene para usted cosas muy grandes, sino de término medio, entonces lo va a desechar. Y mucha gente de verdad desecha los planes de Dios. ¿Por qué? Porque va a pasar esto. Mira, aún dentro de una misma iglesia, hay un pastor titular y hay unos pastores auxiliares. Y la obra necesita de ambos. Necesita de un pastor titular, de un pastor donde descansa la visión y la revelación, pero este pastor necesita de otros pastores auxiliares. Y fíjate, ellos forman parte de un engranaje. Y estos pastores auxiliares, estos líderes que acompañan en la visión del pastor y en el desarrollo de la misma, son fundamentales. Y cualquiera diría, pero entonces usted nació o Dios lo trajo para ser un segundón. Sí, es posible que usted diga, sí, soy un segundón, voy a estar en segunda línea, pero es vital. Porque ellos son los que están acompañando al pastor, lo están fortaleciendo, lo están animando, le están ayudando, están distribuyéndose entre todas las cargas y van sacando adelante un proyecto gigante. Y podría usted ser un frustrado y decir, pero yo soy un segundón, yo quiero ser titular. Dios no te tiene para ser titular. ¿Qué podemos hacer? Aún mira en los equipos de ciclismo. Es un ejemplo súper claro. Hay unos que están preparados para ser los ganadores, pero detrás de eso hay un equipo completo que viene en el segundo, en tercer lugar y que en un momento dado de la carrera
son los que van adelante rompiendo el viento para que los demás sigan atrás. Pero llega el momento, en los últimos tal vez 2, 3, 4 kilómetros, donde ellos ceden y abren el camino a otro, a los que están determinados para eso. En el equipo de fútbol hay uno que es el goleador, él está adelante, pero viene un grupo completo armando las jugadas hasta que le sirven el balón al goleador, y el goleador tiene eso, da el último disparo, la última patada, el último empujón al balón para que se haga el gol. Y uno ha visto, aún nuestra propia selección, cómo en un tiempo sufrió cuando no tenía ese hombre que terminaba. Y recuerdo que se jugaba, la selección de hace tal vez 30 o 40 años se jugaba, y había gente en el medio campo, había gente en el ángulo derecho, izquierdo, y servía el balón, pero faltaba siempre el que le diera la última patada, el último cabezazo, y no hacíamos goles. Y a la final empatábamos y perdíamos. Es fundamental eso, y eso forma parte de un plan de Dios. Entonces, debo entender eso. Y en el punto donde Dios me ponga, en la condición donde Dios me ponga, en un nivel bajo, en un nivel medio, en un nivel alto, en un nivel tal vez no muy notorio, en un nivel de primera línea, en un nivel súper notorio, ¿sí? En el que yo esté, para cada uno de ellos será de gran manera grande su galardón. En sobremanera será su galardón, muy grande, seremos muy bendecidos y muy fortalecidos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendigo a Dios que nos está hablando, que nos está enseñando qué es esa fe que viene de Dios. Entonces, le dice el Señor a Abraham, y esta palabra es para usted y para hoy, recíbela y tómela. No temas, porque yo soy tu escudo, ¿y tu qué? Y tu galardón. Yo soy tu escudo, yo soy el que te preparo, yo soy el que te protege, yo soy el que te cubro, yo soy el que señalo el camino. Y todo está dispuesto para que tu galardón sea grande. Y en la condición en que estés, yo te voy a bendecir. En el lugar, en la posición donde yo te he puesto, te voy a poner. Una vez le oía a un predicador de esta teología de la prosperidad: toma posesión de tu posición. Y él hablaba de esto. Usted tiene que ubicarse en el mejor lugar. Usted tiene que mover y dar los pasos para estar en el mejor lugar, para que se lleve la mejor parte, la mejor tajada. Y así no funciona. Así no funciona. Usted debe estar atento a la voz de Dios, porque en la posición donde Dios te ponga, ahí en esa posición, tu galardón será de sobremanera muy grande. En un segundo, en un tercer, en primera línea, en segunda línea, en tercera, donde Dios te ponga. Y Él te va a dar el gozo para que tú disfrutes. Y Él te va a exhibir, y Él te va a mostrar, y Él te va a premiar, y te va a dar un galardón muy grande por cuanto hiciste lo que tenías que hacer. Hiciste lo que tenías que hacer. Hay jugadores en un partido de fútbol que no son, digamos, tan notorios, pero digamos, los analistas del fútbol dicen: tal persona se hizo tremendo partido porque contuvo el balón, ahí no pasó mayores jugadas, ahí no hubo peligro en el área donde él estaba, él siempre aseguró el balón, él siempre mantuvo estable y seguro, óigame bien, el equipo en la posición que se le encargó. Y fíjate, no hizo goles, no hicieron pase goles, no sirvieron, pero fue fundamental. Y donde esa persona hubiese fallado en la posición que estaba, hubiese sido, como se dice popularmente, un colador para que el equipo contrario pasara por ahí y se diese un gol. Pero cuando se evalúa esto, felicitaciones. Hiciste un gran partido y tú puedes decir: pero yo no lo vi jugar. No fue notorio, sí, pero balón que llegaba ahí, el hombre lo recuperaba y lo entregaba y le daba esa seguridad al equipo por la posición que él tenía. Entonces es fundamental. A veces encontramos en el medio campo o en la parte más de atrás, en el lado izquierdo, central o algo así, personas que no son muy notorias, pero están jugando un partidazo. Y en un momento pueden decir: ese fue el jugador de este partido. Este fue el más notorio, el más significativo. Así que no te fijes en el lugar donde Dios te ha puesto. No te dejes mover, que tienes que moverte y ubicarte y ponerte en el lugar más notorio para que tú te lleves la mejor porción. No es así. No es así.
La mejor porción para ti y para mí es la donde Dios nos haya puesto a jugar. Es ahí. Es eso lo que tenemos que entender. Entonces, yo quiero que veamos algo importante en el desarrollo para ir fortaleciendo y para ir armando esta enseñanza. Óigame bien, ¿a quién se le revela Dios? Porque aquí vemos que es fundamental que Dios se revele en nuestras vidas, que Dios se manifiesta, que Dios se muestre y nos diga, mira, esto está para ti. Yo voy a ver 3 aspectos importantes que usted debe tener en cuenta para que entienda a quién se le revela Dios. Y número 1, Dios se le revela al que confía en Él y está comprometido con Jesucristo. A ese se le revela Dios. Pero Dios no se le revela a cualquiera. Dios no se le revela al más carismático. Dios no se le revela al más charlatán. Dios no se le revela al más echado para adelante. Óigame bien, Dios se le revela a aquel que confía en Él. Y esto fue lo que hizo Abraham. Él sabía que era necesario esperar y confiar que los planes de Dios eran lo mejor y lo más grande que le podía pasar en su vida. Eso es lo que debemos entender. Es eso lo que tenemos que entender. Entonces, para el que espera y confía en Dios, Él le dice en esta hora, tu galardón será de sobremanera grande. Para aquel que acepta la posición donde Dios lo pone, el lugar donde Dios lo establece, el ministerio, el llamado que Dios le hace, ahí es. A veces dijéramos, cuando analizamos una empresa, ¿cuál es el cargo más importante de una empresa? Yo diría que todos. Alguien decía, no, el ser presidente, el director, el que hace... Sí, y si el encargado de la seguridad no hace su trabajo, ¿qué pasaría? Todo el esfuerzo que hace la empresa se iría, óyeme bien, por un hueco, por un espacio que se dejó abierto. Todos juegan un papel fundamental. ¿Ya? En una fábrica, el que controla las calderas, de pronto diría, no, el ingeniero de producción, no, el director de esto y aquello, no, el jefe de la línea más importante. Y si la persona que mantiene las calderas no hace su trabajo bien y las calderas estallan, se sobrecalientan, se sobrecargan y estallan y se acaba la empresa, ¿quién era? Usted. Yo quiero que usted entienda y que se saque de la cabeza, de su mente, lo que muchos charlatanes han dicho. No, su galardón es grande. Dios le ha bendecido en la posición donde usted se encuentre. Usted es una persona fundamental porque es el lugar donde Dios lo puso. Entonces, miremos un poco algo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos. Y quiero que miremos Romanos capítulo 3, Romanos 3, y vamos a empezar a entender algo más sobre este tema. Romanos capítulo 3, vamos a leer el versículo 22. Bendito sea el nombre de Dios. Dice así, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, esto es fundamental. Y el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 16, refuerza esta aseveración con lo siguiente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Óigame bien, que nuestra victoria, que nuestra fortaleza, que nuestro éxito está afincado en el Señor Jesucristo. No en la posición que yo tenga, no en la palabra que yo decrete, no en la iglesia o en la denominación en la que yo me encuentre, no en el ministerio que yo ejerza, es en Jesucristo. Y el Señor se encargará de que en el lugar, en la posición, en la situación que cada uno nos encontremos, como les daba el ejemplo ahorita, tal vez siendo el gerente, el director, el super ejecutivo o sencillamente el senador, en la posición donde yo esté, si mi confianza, si mi creer, si mi mover, si mi estandarte es Jesucristo el Señor, ahí yo seré significativo. Ahí mi galardón será de sobremanera muy, muy grande. De eso se trata. En eso es que tenemos que nosotros fijar nuestra mirada y potencializar todo nuestro esfuerzo para dar lo mejor. En otras palabras, Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es el que le da sentido a nuestras vidas. Es Jesús, no hay otro. Solo en Él y por Él es que usted y yo tenemos victoria.
Solo en Él y por Él es que nosotros alcanzamos el propósito. Solamente por Él y en Él es que nosotros caminaremos dentro de la perfecta voluntad de Dios. Enrutaremos nuestra vida en el rumbo que Dios ha establecido. Solamente por medio de Jesús. No hay otra forma. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Nadie llega al cielo si no es por mí. Lo que el Padre tiene para nosotros es dado y es entregado por medio de Jesús. La fe que agrada a Dios es la que viene por creer, confiar y esperar en ese Padre Celestial que da sus promesas a través de Cristo Jesús. Es ahí. No hay otra forma. No hay otro camino de lograrlo. Entonces, Abraham no presionó a Dios. Óigame bien, Abraham no negoció con Dios. Porque ahora también está de moda decir eso, negocie con Dios. Y cuando esté negociando con Dios, sáquele ventaja a Dios. No. Eso no lo hizo Abraham. Recuerde que humildemente, ¿qué me darás? Humildemente, ¿qué tienes para mí, Señor? Humildemente, Señor, ¿qué has preparado para mí? Señor, ¿qué es lo mejor desde tu perspectiva, no desde la mía? Desde tu óptica espiritual, ¿sí? No desde la mía material. Desde tu óptica celestial, no desde la mía carnal. Desde tu corazón y no desde mis emociones, de mis antojos y de mis deseos. Yo quiero, Señor, que se haga en mi vida tu perfecta voluntad. De eso es lo que se trata. Todo eso va fortaleciendo lo que Dios nos ha venido dando. El poder nosotros parecernos cada día más y más a Jesús. De eso es lo que se trata todo esto. Eso es lo que tiene Dios para nuestras vidas. Ese es el deseo de Dios para este año 2021. Las cosas que debemos hacer, cómo debemos enrutar nuestras vidas para que cada día el carácter de Cristo se haga más y más manifiesto en nosotros. ¿Estamos entendiendo esto maravilloso? Entonces, la fe que agrada a Dios es la que viene de creer, es la que viene de confiar y esperar en Él. Abraham les decía ahorita que no presionó a Dios. Abraham sencillamente, un día Dios se le apareció, un día Dios le habló y Dios estableció y le dio un plan para él. ¿Y qué hizo Abraham? Le obedeció. Ahora la pregunta es, ¿por qué le obedeció? Porque creyó. Y en ese caminar de obediencia, Dios lo bendijo. Y hoy se quiere el favor de Dios, óigame bien, sin obedecer, sin limpiarnos, sin santificarnos. Sencillamente en ese proceso, en ese mover nuevo de negociar con Dios, Señor, si tú me das esto, yo hago aquello. Me explico. Señor, si tú me das una casa, yo prometo que ahí voy a establecer un grupo de oración y ahí van a abrir las puertas de acá. Si tú me das un carro, Señor, yo te prometo que voy a recoger a algunos hermanos y lo voy a llevar a la iglesia. Manipulando a Dios. Y yo he oído predicar, hermano, eso es un buen sentir y eso lo oye Dios y eso lo respalda Dios. No se tiene que mostrar un interés desde antes. Se tiene que mostrar un interés en buscar las almas, en ganar, llevarle. Y cuando Dios dice, a él le caería bien un carro, a él le caería bien eso y aquello, para que el trabajo que está haciendo, para la obra, para glorificarme, le sea más fácil o le sea más productivo. No es eso. Ahí es donde Dios se glorifica. Cuando ve ese mover, cuando ve ese andar de obediencia y de santidad en ti. Entonces, no manipule a Dios. No manoseemos la palabra. No tomemos a la ligera las promesas del Señor. Porque así no funciona. Entonces, nada que Señor, yo te prometo, yo te busco, yo te sirvo, yo haré esto y aquello. Señor, y otra cosa que está muy de moda. Señor, tú me das una ofrenda X, pero primero, tú me das una ofrenda X, entonces yo te daré, Señor. Perdón, tú me das una bendición X y yo te daré entonces, Señor, una ofrenda de tal dimensión. Señor, yo te prometo darte el 12 o el 15% de los diezmos, pero si tú me das tanto. Y queremos negociar con Dios. Y he oído predicadores de eso. Y así no funciona. Y a veces las cosas llegan y dicen, ay, la gente, ¿sí vio la fe? Es que ese es un hombre de fe, una mujer de fe. No, esa no es la fe que viene del corazón de Dios. Esa no es la fe que edifica nuestras vidas. La fe que bendice nuestras vidas tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la santidad, tiene que ver con un proceso de crecimiento y de búsqueda continua con Dios. Tiene que ver con una manifestación de una vida de humildad, de sencillez, de entrega a Dios. Con eso es que tiene que ver.
Es eso lo que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Es ahí donde Dios se derrama en bendición. Cuando usted y yo, óigame bien, empezamos a crecer, empezamos a darle espacio en nuestras vidas para que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. Para que cada día usted y yo nos parezcamos más. Entonces es ahí donde Dios abre ese espacio y se empieza a manifestar en la vida de cada uno. En segundo lugar, y seguimos con el tema que estamos hablando, ¿a quién se le revela a Dios? Dios se le revela a aquel persona que está buscando obtener un conocimiento verdadero y profundo de Jesús, de la palabra. Es aquella persona que tiene un corazón sincero, abierto, óigame bien, para buscar a Jesús, para darle a Jesús lo mejor de Él. Entonces, es ahí donde tenemos que estar nosotros con un conocimiento bien claro. Y mire lo que dice 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. Hay algo glorioso que yo quiero que en esta hora usted entienda y perciba. En el versículo 9, oiga lo que dice el Señor. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Hoy el pilar de la fe no pueden ser las emociones, no pueden ser los deseos carnales, no pueden ser las pasiones o las ambiciones. El fundamento de nuestra fe debe estar establecido en la palabra, óigame bien, de Dios, que se ajusta perfectamente a su voluntad. ¿Por qué digo que se ajusta? Porque es que también tenemos la costumbre de coger una palabra y la sacamos de contexto y la tomamos y esta es para mí. Y listo. Entonces Dios hizo que tuviera miles de millares de tal cosa. Yo voy a tener eso. Miles de millares de dólares voy a tener yo. Yo tomé esta palabra. O un día la leí, cuando abrí la Biblia, así al pinochazo, la abrí y me encontré con ese versículo. Te bendeciré y te daré miles de millones, de millares, en lo que tú te propongas o es. Tu bendición será tan grande que como las estrellas del firmamento no podrás contar. Dios me prometió que yo iba a ser archimillonario. Y empezamos a declararlo y a decretarlo y a hacer promesas a Dios y empezamos a desarrollar nuestra vida todo en función a esto. Porque Dios me habló, Dios me lo dijo. Mucho cuidado con eso. Dios se le va a revelar, fundamentado en la palabra y en su perfecta voluntad, a aquella persona que de una manera sencilla, humilde, íntegra, óigame bien, busca un conocimiento verdadero y profundo del Señor. Entonces, ese es el fundamento de nuestra fe, que tiene que estar establecido en la palabra y ajustado a la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué debe ser así? Mire lo que dice 1 Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esto es el tiempo donde Satanás está haciendo su trabajo en el área de la fe. ¿Qué es lo que hace? Satanás está manipulando los hilos emocionales de las personas y están dándole un sentido tergiversado a la fe. Y por eso es que hoy se habla de que la fe, ¿qué es? Es pedir lo que usted quiera. Es pedir lo que usted quiera. Es tener una mente amplia y abierta. Y como la palabra tiene esa posibilidad de ser manipulada, de ser malinterpretada, porque usted no solamente necesita conocer la palabra, sino tener revelación, tener entendimiento de lo que Dios está hablando. Usted tiene que conocerla. Usted no puede sacar un texto de su contexto, de toda la enseñanza mayor que Dios está trayendo y todo. Usted no puede acomodarla. Y como eso se hace, y como la palabra se presta para eso, entonces es ahí donde tenemos. Y está advirtiendo el Señor en este versículo, le está hablando Pablo a Timoteo, porque es un tiempo difícil, donde se levantarán espíritus engañadores con doctrinas de demonios, es lo que estamos viendo. Y la gente sale emocionada, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me prometió. Es que ya en esa iglesia sí me hablan. ¿Recuerdas que en días pasados estudiamos la vida de un rey que decía, no me gusta oír a este profeta porque nunca me habla lo que yo quiero oír? Siempre me habla mentira y engaño. Claro, le hablaba, óigame bien, contrario a lo que él deseaba escuchar.
Y es que así no funciona. La palabra de Dios así no funciona. Entonces sigamos adelante. Entonces ese es el trabajo para estos tiempos. Satanás está devastando nuestras finanzas, nuestra familia, nuestra salud. ¿Por qué? Porque se han levantado espíritus engañadores en los predicadores y están llevando a la gente por este camino. Y aquí nos habla que Satanás no solamente ataca a la familia, no solamente ataca eso, sino que ataca nuestra fe. Y es que ese es el principal daño, cuando la palabra de Dios dice que Satanás vino para robar, para matar y destruir. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué roba, qué mata y qué destruye? Los fundamentos de nuestra fe, los fundamentos de doctrina, nuestros fundamentos, que es lo que le dan fortaleza a la iglesia y al cristiano como tal. Eso es lo que mueve. En otras palabras, Satanás está removiendo los cimientos. Satanás está sacando a la iglesia de las sendas antiguas, la está llevando por caminos amplios, anchos, fáciles de recorrer. ¿Para qué? Para que a la final, para que el fin de esto sea la gente perdiéndose, sea desviándose de la verdad. Entonces, mucho cuidado con esto, porque eso lo está haciendo con espíritu de engañadores y con doctrinas de error. Cuidado, que muchas de las cosas que se está escuchando en la iglesia tienen que ver con esta filosofía de actitud positiva. Y eso no es fe. Eso no es fe. No todo paso de osadía es fe. Y la gente dice, no, hermano, láncese, arriésguese, en el nombre de Jesús hágalo. No tenga temor. Y animan a la gente a que den pasos desacertados. Y a la final, ¿qué viene? Pérdida, derrota. Entonces, no toda palabra de motivación es fe. La fe debe estar siempre fundamentada en la palabra de Dios, ajustada a la perfecta voluntad de Dios, y debe engranar con el plan que Dios le ha hablado, que Dios le ha mostrado y que Dios ha revelado para su vida. Mire lo que la palabra de Dios nos refuerza en Judas, en el capítulo 1, no tiene sino un solo capítulo. El versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? ¿Qué está diciendo esta palabra en Judas? Óigame bien, cuidado con los principios de la fe, cuidado con los fundamentos, que no vayan a ser usurpados, que no vayan a ser cambiados, que no vayan a ser agrietados, que no vayan a ser debilitados, porque esto está haciendo que la iglesia se derrumbe. Cuando los fundamentos, la doctrina de la palabra es resquebrajada, es debilitada, la iglesia no se sostiene. Y por eso es que hoy vemos iglesias con con una multitud de personas, pero cuando uno va a sondear qué hay en el corazón de cada uno, cómo es su vida espiritual, hasta qué nivel han sido cambiados y transformados, en qué nivel han sido renovados, nos encontramos que son iglesias carnales. Usted ve la multitud y alaban y se mueven y brincan y saltan y participan en todas las actividades sociales de la iglesia, porque la verdad y lo triste que hay que mencionar es que hoy la iglesia se ha vuelto en un club social, en un lugar de entretenimiento, y como la gente grita amén, como la gente se mueve, como la gente brinca, como la gente se agita, y en ese mover emocional la gente se mete la mano al bolsillo y ofrenda generosamente o significativamente, entonces aquellas personas dicen, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Y si la gente brinca y el auditorio pareciese que se fuese a caer, ¿sí oyeron? ¿Sí oyeron? ¿Sí vieron Dios cómo se estaba moviendo en la alabanza? No, sencillamente se movieron, se tocaron las emociones. Y es lo que el apóstol está aquí diciendo, mira el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor o de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Y qué fue lo que pasó en ese caminar en el desierto? ¿Qué fue lo que pasó en esos 40 años? El Señor tuvo que depurar. Ese proceso en el desierto que muchas veces se ha predicado, es que el pueblo iba a estar en 10 días, 12 días, 13 días, pero por su terquedad, entonces obligaron a Dios a llevar eso. No, era un plan de Dios. Dios necesitaba depurar a su pueblo. Dios necesitaba limpiar y sacar todo aquello. Dios necesitaba levantar un pueblo en un nivel de fe conforme al corazón de Dios.
conforme a los planes de Dios. Y eso fue lo que hizo el Señor. Y mire que la prueba está clarísima desde el comienzo. ¿Qué pasó con el pueblo cuando se mandaron los 12 espías? No vinieron 10 con un espíritu de desánimo, de desaliento. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no tenían el corazón, no tenían la actitud, no tenían la fe correcta para ver lo que Dios quería que ellos vieran. Solamente 2, Josué y Caleb, tuvieron esa fe como el colesterol bueno, tuvieron esa perspectiva, tuvieron esa óptica divina para entender y recibieron la revelación correcta. Mientras que los otros 10 no tuvieron la revelación. Recuerde que el pueblo sin revelación se pierde. El pueblo sin revelación declina. El pueblo sin revelación se extravía. Se entenebrece su entendimiento. Se cierra su visión. No ve con claridad. Da tumbos de un lugar para otro hasta que finalmente cae. Y hoy la fe es aquella fe que nos sostiene, que nos hace crecer en adoración, es aquella fe que nos hace crecer en paciencia, en confianza, en humildad, en sencillez. Es aquella fe, la fe verdadera, aquella que nos lleva a ser dependientes absolutos de Dios, no independientes como se anima. No independientes como se alienta. Oye, hermano, profetice, haga, muévase, desarróllese, crezca. No. La fe te lleva a depender cada día más y más de Dios. Donde usted no se mueve hasta que no reciba palabra de Dios, confirmación de Dios, hasta que no tenga la seguridad. Y como lo dijo Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Eso es fe. Señor, yo no me moveré si tú no lo haces. Señor, yo no iré si tú no me acompañas. Termino con esto. ¿A qué nos lleva la fe? A creer en Dios, a confiar en Dios, a movernos conforme a la perfecta voluntad del Señor. A eso nos lleva la fe. Hoy es un día de bendición si usted se humilla delante de la presencia de Dios, si usted aprende a esperar en Dios y si usted con humildad, Señor, ¿qué tienes para mí? Señor, ¿qué me vas a dar? Y si Dios no te responde en esta hora o mañana que estés orando así o algo, yo esperaré, Señor, pero confiaré en ti y creeré en ti. Mientras tanto, Señor, mientras tú me respondes, mientras tú me hablas, mientras tú me das claridad con tus planes para mi vida, yo seguiré adelante. Te alabaré, te adoraré, te buscaré, te serviré de todo corazón. Y, Señor, cada vez que el Espíritu de Dios me muestre algo que no está bien en mi vida, lo dejaré, lo cambiaré, tomaré una decisión para ser transformado, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Porque mi reto, Señor, para este nuevo año, de aquí en adelante hasta que tú vengas, es que cada día que pase, que cada día de vida, yo me parezca más a ti. Señor, revélame, háblame. Señor, coloca tu dedo amoroso sobre aquella área de mi vida en la cual yo estoy débil, en la cual soy un pecador, la cual está impidiendo, Señor, que tu presencia y tu relación esté sobre mí. Es eso lo que tenemos que llegar a hacer. La fe te hace más humilde. La fe te hace totalmente dependiente de Dios. La fe te hace un hombre, una mujer, un joven o una persona mayor, óigame bien, sumiso a Dios. La fe trae sobre la vida de una persona un espíritu de sumisión, de entrega. Es el espíritu de Cristo, el espíritu de sumisión. ¿Y el espíritu de Satanás cuál es? El espíritu de rebelión. Satanás. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Y a qué se están llevando las personas? Que se rebelen contra Dios. Y es lo que está advirtiendo hoy en Judas, a vivir, óigame bien, fuera de los principios bíblicos, a salirse de los caminos de la senda de la gracia, a salir de esa verdadera libertad que Dios nos ha dado, para entrar en camino de perversión, para echar atrás. Allá en Gálatas dice, el apóstol Pablo le habla a la iglesia, ¿qué os ha detenido? ¿Qué os has hecho volver atrás? Si los dejé caminando, iban con toda, estaban creciendo, se estaban fortaleciendo, los vi en fe, los vi maduros, los vi santos, obedientes, y ahora me entero que han dejado el camino y han vuelto atrás. Que Dios nos guarde y que la fe conforme al corazón de Dios, la fe que viene del corazón de Dios, sea la que invada a nosotros, o que sea la que invada nuestras vidas y nos haga totalmente cambiados y transformados. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo, y te invito a que busque la palabra de Dios, a que lea la palabra de Dios, a que se edifique y crezca en el conocimiento del Señor, porque Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, pero si somos obedientes, si buscamos exhaustivamente la palabra de Dios, buscamos al Señor y la aplicamos en nuestras vidas,
entonces seremos cambiados y transformados en una nueva criatura. Soberano Señor, te doy gracias, porque hemos traído tu palabra, Señor, para que todos seamos edificados. Nos has hablado, Señor, ahora permítenos tomar esta palabra como una semilla que ha quedado en nuestros corazones y permite que germine, Señor, con el propósito al cual tú nos has traído. Tal vez alguno al 40, al 80, al 100% o más, Señor, pero que seamos edificados, que seamos cambiados y transformados. Nos arrepentimos, Señor, de nuestro pecado y te imploramos, Espíritu Santo, que nos ayudes a cambiar para ser cada día más conforme a Jesús. Gracias te damos, Señor, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bendiciones para todos.